everybody? Ya decía yo que yo sé que estamos en Aragón, pero yo sé que se sabe un poquito de inglés. No sé mucho aragonés, pero sí sé inglés. Entonces, pero qué alegría estar juntos de nuevo, ¿verdad? Bueno, parece que hay alegría para algunos, ¿no? Esperemos que después que todos estemos contentos y alegres. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias Marcos, el libro de Marcos, capítulo 6, Marcos 6. Y vamos a estar leyendo los versículos 45 al 52. Marcos 6, 45 al 52. ¿Ok? Gloria a Dios por su palabra y vamos a ponernos sobre nuestros pies en honor a la lectura de la palabra y definitivamente no hay que lo lea, de eso no hay duda. Marcos 6, 45 al 52. Y dice la palabra así: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Versículo 49 de Marcos 6. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no había entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias por este pasaje y los pasajes que vamos a estar leyendo en tu palabra, mi Dios. De leer acerca de los milagros que tú hiciste, cosas que bueno, yo nunca he visto. Y gracias, porque no hemos necesitado ver algo para poder creer. Gracias, Señor. Y te pedimos que sea así para muchos más, que no tengan que ver como tal, a menos que lo que estén viendo es tú transformando nuestras vidas. Que eso sea el milagro que ellos vean, Señor. Y que vengan al arrepentimiento a Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos, mi Dios, y sé y sabemos que nuestros corazones en más de una ocasión son duros, así como acabamos de leer en el versículo 52, Señor. Ayúdanos, que seas tú ablandando estos corazones de piedra, Señor, para que podamos ser aún usados aún más por ti y para ti. Gracias, mi Dios. Ponemos todo esto en tus manos, dándote a ti la honra y la gloria, Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Y claro, hoy nos toca ver una de las maravillas que hizo nuestro Salvador, Yeshua, Jesús el Mesías, el ungido Hijo de Dios. Por si acaso no sabían a quién me estaba refiriendo, ¿verdad? Y sabemos que Yeshua en el hebreo significa ¿qué? Salvación. Salvación. Muy bien, qué bueno. Qué buenos alumnos hay aquí, qué bien. Muy bien, saben más que el propio profesor, parece. Muy bien. Pero hoy miraremos bajo la lupa de 3 evangelios, la de Juan Marcos, la de Leví Mateo y Juan, el discípulo amado, lo que hizo el Señor. Caminó sobre las aguas. Doña Elda, ¿cuándo fue la última vez que usted caminó sobre las aguas? Hasta ahora no. Solamente cuando hay inundación, ¿verdad? Allá en Cabaña. Entonces, claro, no, exacto, y claro, por supuesto, felicitaciones a todas las madres. Yo sé que hay distintos días
en distintas culturas, pero como estamos en España, felicidades a todas las madres en este día. Gracias. Menos mal, porque ya no, pastor, es la próxima semana. ¡Ay! Sí, eso ha sucedido. Entonces, pero que en realidad el Señor siga fortaleciéndolas a todas. En realidad todos los días debe ser Día de las Madres. Bueno, por lo menos 2 o 3 madres dijeron que sí. Las demás están diciendo, ya me estoy cuestionando esto de ser madre. No. Señor, o te lo llevas o te lo mando. No, pero lo tremendo es que vemos aquí que el Señor hizo algo impresionante. Y vamos a vernos bajo la lupa de estos 3 evangelistas, y cada uno narrando las perspectivas vividas por ellos o por lo que se les había sido contado, porque sabemos que Juan Marcos posiblemente no estaba ahí. ¿Okay? Posiblemente creemos que su papá era Simón Pedro, ¿verdad? Y posiblemente Simón le había dicho ciertas cosas, además de todos los demás diciéndoles cosas. Pero vemos aquí que la vez pasada pudimos encontrar en los 4 evangelios, la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Quién lo hizo? ¿Quién hizo esa multiplicación? Jesús. Bien, Jesús, definitivamente. Y lo interesante es que llenaron, imagínense, 5,000 Migueles. 5,000 Miguel come. Bueno, por lo menos en su día, porque ya está más. Bueno, no voy a entrar en todos los detalles. Siguen orando por Miguel. Amén. ¿Todos estamos orando por Miguel? ¿Sí? Sí, algunos oran por cosas distintas, claro que sí. Pero todos oramos por Miguel, que el Señor lo fortalezca en todo tiempo. Amén. Entonces, lo interesante es que llenaron 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños, y habíamos dicho que posiblemente eso fueran más o menos 20,000 personas, ¿cierto? Y entonces Lucas, el médico, nos resume en su evangelio lo siguiente: y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué multiplicación! Imagínense. Me imagino que no tenían ni graneros para poner todo eso, ¿verdad? Ahí sí que podían hacer muchas migas, ¿cierto? Se podían hacer muchas migas de eso. Ahora bien, ya se estaba terminando aquella reunión y la comilona, ¿verdad? Y leemos en Marcos 6:45 lo siguiente: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Ahora bien, quiero que vayamos, mantengan algo ahí en Marcos, después iremos a Mateo y después a Juan, ya les diré cuándo, pero vamos a ir en la parte de atrás de nuestras Biblias, a los mapas. ¿Ok? Si no tienen mapas, imagínenselo. Ok. Lo interesante es que ahí en los mapas encontramos, especialmente en la región de Galilea, está Betsaida y Capernaum. ¿Se acuerdan de que Capernaum era donde estaba el Señor? Ahí era su cuartel general, entre comillas. Pero vemos que en Capernaum y Betsaida están ¿dónde? En el mar de Galilea. ¿En qué parte? No al lado de Huesca, sabemos que no. Al norte, muy bien. Los dos, claro, están un poquito separados, pero los dos están en la región del norte del mar de Galilea, ¿cierto? Entonces ya tenemos más o menos una idea de hacia dónde querían llegar. ¿Ok? Hacia dónde querían llegar, dice ahí en Marcos 6:45, volvemos a Marcos 6:45, y claro, vemos que sus discípulos, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él, ¿a dónde? A Betsaida.
Entonces, eso nos puede decir de que ellos estaban en una región en la parte oeste del mar de Galilea. ¿Ok? Posiblemente cerca de esa ciudad grande llamado Tiberias. No en Tiberias, pero cerca de Tiberias, supongo yo. ¿Ok? Entonces ya sabemos que están en la parte oeste o occidental y tenían que subir, ¿cierto? Entonces, vemos lo siguiente, que ir delante de él a Betsaida en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. O sea que ellos no despidieron a esas 20,000 personas. ¿Quién fue el que lo hizo? Jesús. ¿Verdad? Ok, chao. No, me imagino que fue aún más espectacular. Pero ya se estaba oscureciendo, ellos tenían que volver a sus casas. Y ahí los discípulos también se metieron en la barca. Pero el propio maestro se iba a encargar de despedir a los concurrentes, pero envió a sus discípulos en la barca que cruzaran el mar de Galilea a otra parte, y en este caso a Betsaida, en la otra ribera. Y seguimos leyendo, versículo 46. Y después que los hubo despedido, ¿qué hizo? Qué interesante. Se fue al monte a hacer ¿qué? Orar. Él es Dios, ¿por qué tiene que orar? Lo hemos visto en otras ocasiones, ¿verdad? ¿Por qué lo hacía? Para enseñarnos. Para enseñarnos la importancia de separarnos de la gente, por supuesto, aún de nuestra familia, por un ratico aunque sea, para tener comunión con nuestro Padre Celestial. Es importante para recargar las pilas. ¿Cuántas madres dicen, necesito recargar las pilas? No tienen que levantar las manos. Pero lo interesante es que la mejor forma de recargar las pilas no es de ver el culebrón. No, eso te hunde más. La mejor forma de recargar las pilas es tener un tiempo de alabanza al Señor, ¿verdad? De leer su palabra, ¿cierto? De tener un tiempo a solas con el maestro. Hay una cosa que yo sí me acuerdo de mi mamá. Bueno, tengo muchos recuerdos, de eso no hay duda. Pero una de las cosas que me marcaron desde niño es que a pesar de que mis hermanos y luego yo tuvimos que despertarnos bien temprano para coger el autobús, para llevarnos a nuestro colegio que estaba a 45, bueno ya una hora de distancia cada día, para ir al cole. Lo interesante es que a las 5 de la mañana, no es que yo me levantara a esa hora, pero a las 5 de la mañana mamá ya estaba leyendo la palabra y orando. Eso era lo primerito que hizo. No se paró para hacer café, no, era eso. Y sigue haciéndolo, ya no a las 5 de la mañana, pero sigue haciéndolo. Claro, ya casi por las 5 de la tarde, pero lo interesante es que ella no podía, ni puede, pasar un día sin leer la palabra del Señor y tener tiempo a solas con el Señor. Y eso fue algo que me enseñó. Ojo, yo no me levanto a las 5 de la mañana para leer, se lo digo. A veces sí estoy hasta las 5 de la mañana preparando la predicación, pero eso ya es otro asunto. Pero lo interesante es que vemos esto, que él se fue al monte a orar. Versículo 47, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Entonces Jesús estaba solo en el monte y en otras palabras, nadie se quedó la noche cerca del maestro. Todo el mundo que había estado ahí se fueron para la casa. ¿Ok? Que no es que algunos se quedaron, oh sí maestro. No, él estaba solo, estaba con su padre. Estaba bien, muy bien.
regresado a sus casas porque estaban ahí alrededor del mar de Galilea. Pero aún de noche, como lo hemos leído, Jesús estaba pendiente de los discípulos que estaban atravesando un mar difícil por el viento. ¿Ya había bajado la noche? ¿Cómo es que él podía ver? Él es Dios. Él es Dios. Él sabía dónde estaban sus discípulos. Él estaba pendiente de ellos. Versículo 48. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, para que entendamos lo que es la cuarta vigilia, eso es entre las 3 a 6 de la mañana, más o menos. O sea, vamos a decir mejor entre 3 y 4 de la mañana. ¿Ok? Para tener mejor el... Entonces, leemos más detalles del viento. Vamos, mantengan algo ahí porque siempre vamos a volver a Marcos 6. Pero vamos ahora a Mateo 14, 24. Mateo 14, 24. Y para que sepan, vamos después a Juan 6, 18 y 19. Pero tranquilos, que llegaremos. ¿Okay? Mateo 14, 24. Dice, vamos a ver más detalles del viento. Dice, y ya la barca estaba ¿dónde? En medio del mar, azotada por las olas. ¿Cuántos han estado en una barca siendo azotada por las olas? No es una experiencia muy agradable, que digamos, dependiendo del tamaño de la barca. Yo me acuerdo de mi padre diciéndome muchas historias acerca de cuando él estaba en la marina. Él estaba en un portaaviones. Y, claro, atravesaron muchas tormentas. Y él estaba en la parte de atrás de la barca. Ahí sí que, bueno, pues llevaba de todo. Y entonces, y aún con esa, parece como una ciudad flotante, básicamente, se sentían las olas. Se sentían las olas. Pero vemos que están en esa barca, azotada por las olas, porque el viento era ¿qué? ¿Cuántas veces nosotros estamos viviendo la vida y cosas que vienen en contra de nosotros? ¿O eso nunca les ha pasado? ¿Verdad, Daniela? A ti nunca te ha pasado nada así, ¿verdad? No, a todos nos ha ocurrido de alguna forma o de otra, ¿verdad? Y entonces, lo interesante es que vemos que ellos están siendo azotados por esas olas, ¿verdad? Y la barca estaba siendo azotada por las olas. Y ahora, mantengan algo ahí en Mateo 14, porque volveremos ahí. Ahora vamos a Juan 6, solamente para que sepan que está ahí en la Biblia, Juan 6, 18. Y Juan 6, 18 dice, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. O sea, ya vemos 3 perspectivas de que el viento soplaba. Ahí era un cierzo, ¿verdad? Entonces, para que sepan que no solamente en Zaragoza se recibe el cierzo, pero ya también llega hasta allá, hasta el mar de Galilea. No, claro, es otro tipo de viento, pero siempre es fuerte. Pero vemos que el viento, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Era tanta la lucha que tenían los discípulos contra el viento y las olas, que ahí sigue en Juan 6, 19, que cuando habían remado como 25 o 30 estadios, tú dirás, ¿de qué me estás hablando? ¿De un estadio de fútbol? No. Básicamente vamos a hacerlo más fácil, de 4 a 5 kilómetros. ¿Estamos entendiendo? Okay. Ya tenemos más o menos una idea de cuánto habían remado. ¿Cuántos aquí han remado 4 o 5 kilómetros? Yo no. Ya
ya tendrían que donar mis brazos a la ciencia ficción, porque ya no podrían moverlos más. Pero 4 o 5 kilómetros. Y entonces, o algunos de ustedes han pedaleado, no 4 o 5 kilómetros, pero han pedaleado contra el viento, ¿cierto? ¿En qué lugar lo han hecho? En el embalse Joaquín Costa, ¿verdad? O Acosta, o como se llame. Allá en Graus, ¿cierto? Cuando hemos tenido los bautizos y todo, y después en esos botes tan maravillosos de pedalear, tantos recuerdos tan lindos, lo hice una vez y desistí ya después. Ya cuando los hermanos salían a las barcas, yo hice como Jesús, no puedo decir que era tan espiritual porque me puse a dormir. Entonces, pero lo interesante es que habían remado 4 o 5 kilómetros. Y eso es bien difícil, y especialmente cuando el viento viene en tu contra. Y hemos leído que los discípulos habían estado remando toda la noche. Vamos a suponer que comenzaron a remar desde las 5 o 6 de la tarde. ¿Ok? Y ahora eran las 3 y 4 de la mañana. 5 o 6 de la tarde, 3 y 4 de la mañana. Erwin, te encantaría remar tanto tiempo, ¿verdad? Oh, sí, claro. Sí, virtualmente, ¿verdad? En esos huequitos, ¿verdad? Sí. Entonces, aproximadamente ¿cuántas horas habían estado remando? Para ustedes de las mates. De 5 o 6 de la tarde a 3 y 4 de la mañana son ¿qué? 9 a 10 horas, ¿verdad? Y solo para avanzar 4 o 5 kilómetros. Déjame decirles que eso es un esfuerzo perdido. Han remado lo suficiente para poder avanzar, si las condiciones normales, más o menos 10 kilómetros o más, y solo llegaron al centro del mar de Galilea. Toda la noche. Toda la noche. Remando y con ese viento. Y claro, salpicado por las olas y todo. Uy. Vamos a ver qué pasa. Marcos 6:48. Tranquilos que volveremos a Mateo y luego también a Juan. Pero en Marcos 6:48 dice que el Señor está ahí en la montaña mirando hacia abajo y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos haciendo ¿qué? Andando, caminando sobre el mar. Y quería adelantárseles. ¿Sabe lo que me recuerda esto? Hay una película ahí, claro, a muchos les gusta Mr. Bean, a muchos no. A mí me gusta. Pero hay una película donde él sale de vacaciones, Mr. Bean, hace algo que no debe hacer, se roba una motocicleta. Y en esa escena lo interesante es que la motocicleta, tú escuchas el... Y él quita el tipo de la moto, se sienta en la moto y empieza a andar, y tú crees que el tipo está volando. Y el señor de la moto está caminando al lado de él y después ¡pum! Lo quita de la moto y sigue andando el señor con su moto. O sea, eso era básicamente, y Jesús andando sobre el mar, andando, caminando. ¡Chao! No hizo eso, él estaba pendiente, quería estar con ellos, quería estar seguro de que estuviesen bien, ¿verdad? Y así es el Señor con cada uno de nosotros, que somos ovejas de su redil, de su rebaño. El buen pastor se acercó a ellos sobre el mar caminando. Hermanos, yo nunca he caminado sobre el mar ni pienso hacerlo. Si el Señor quiere, bueno, lo hago, pero lo interesante es que el Señor sí. Jesús sí. Y lo hace por cada uno de nosotros si es necesario. Amén. Amén. Y
claro, los discípulos, cansados de estar remando toda la noche y empapados del agua del mar, ven a Jesús caminando sobre el agua. El versículo 49, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era ¿qué? Un fantasma. Y gritaron, porque todos le veían. El versículo 50, nadie estuvo ahí que, ¿ustedes lo vieron? No, yo no lo vi. No, dice ahí que todos lo veían. Me imagino que él se había alumbrado. Como él es la luz del mundo, prendió la lamparita, ¿verdad? Y entonces dice, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo que, tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Yo no sé en qué tormenta están ustedes, pero el Señor dice, tened ánimo. Yo sé que todavía andan algunos que no están muy convencidos en este momento. Pero tened ánimo. Yo soy, no temáis. Yeshua, salvación, caminando sobre el agua. El creador del universo caminando sobre el agua. ¿Ustedes han hecho algo semejante? No. Y aquí es donde tenemos que ir al Evangelio de Leví Mateo, Mateo 14, y vamos a pasar un tiempo con Mateo. Mateo 14, y vamos a leer los versículos 25 al 33. Porque estos tres evangelios, tanto Marcos como Mateo y Juan, hablan del mismo evento. Pero solo Mateo habla de esta parte del evento, de lo que vamos a estar mirando. Comenzando con el 25, dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, que ya lo hemos establecido, puede ser las 3 o 4 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, caminando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo que un fantasma, y dieron voces de miedo. Quiero que sepan, hermanos, que hay una palabra en griego que significa fantasma. ¿Saben lo que es? Fantasma. Es la misma, pero con el acento en otro lugar. Pero es lo mismo. Entonces ya saben un poco de griego hoy. Fantasma, ¿verdad? Entonces los discípulos estaban aterrados por lo que estaban presenciando, y el versículo 27 de Mateo 14 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo que todos, tened ánimo, yo soy, no temáis. Cuando yo era ya más adulto, a lo mejor no de pensamiento, pero sí de edad. Lo interesante es que yo viví un tiempo con mis padres después de haber estudiado y todo un rato. Y entonces mi papá salía de la casa, pues chicos, son las 10 de la mañana. Tenemos que tener un poco de ánimo. Y claro, yo sabía lo que decía, lo que significaba tener ánimo. Era de ir a la panadería y comprarnos leche y jugo, o lo que sea, zumo de naranja o lo que sea, y algún pastel o alguna cosa. Ese es ánimo para mi papá. Entonces ya saben, cuando el pastor dice, pues necesitamos un poco de ánimo, ya saben. Estoy haciendo lo bíblico, Jesús estaba comiendo a cada rato. Claro, no en este momento, pero claro, aquí Jesús no le está diciendo tened ánimo aquí, vamos a tener un desayunito o lo que sea, no. Vemos aquí, tened ánimo, yo soy, no temáis. Inmediatamente el maestro, queriendo traerles paz y ánimo, les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis.
Y esto nos trae a un pasaje que todos debemos recordar. Y es el momento cuando Jehová Dios se le presenta a Moisés en la zarza ardiente en Éxodo 3:14. Los que quieren buscarlo pueden buscarlo, los que no, solamente escúchenme. Y respondió Dios a Moisés, Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Esa es la palabra que usa el Señor Jesús. No he estado diciendo, mira, aquí estoy. No, yo soy. Yo existo por mí mismo. No necesito nada ni nadie para que yo pueda seguir viviendo. Yo soy. Entonces cuando Él les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis, ahí la cosa cambia. No es un fantasma. Es Dios mismo. Para ellos en su mente es Dios mismo. ¿Estamos entendiendo? Inmediatamente los discípulos sabían que era Jesús y no un fantasma, y el que se les estaba presentando parado sobre el agua en medio del mar de Galilea. ¿Qué fue lo que dijo el Señor cuando Moisés y el pueblo de Israel estaba entre Egipto y el Mar Rojo? No temáis, ¿verdad? Extiende tu vara, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Se abrió el mar. Algo que nunca se había hecho. ¿Y quién fue el que abrió el mar? ¿Moisés? No. ¿O la vara de Moisés? No. Jehová. Yo soy. Era el que abrió el mar. Entonces, si Él puede abrir el mar y que ellos pasaran en seco, y luego vinieran los egipcios y se volviera el mar sobre ellos, para Él, ¿qué es tan difícil el caminar sobre las aguas? Hay algunos que sí han andado sobre las aguas aquí, me imagino que esquiando sobre el... ¿Sí? ¿No? Yo he intentado, pero no tanto he esquiado. Mejor dicho, he ido más por el lugar donde no brilla el sol. Y porque no tengo para poder quedarme parado sobre los esquíes, no soy tan coordinado, imagínate, para caminar necesito un bastón de vez en cuando. Entonces, imagínense, Él estaba ahí parado sobre el agua. Y volviendo a Mateo 14, 28 al 33, Mateo 14, 28 al 33, vemos que entonces le respondió Pedro. ¡Ey! Por Pedro. ¡Qué bien! Pedro me encanta. A mí me encanta. Él definitivamente era un discípulo de acción, ¿verdad? No tan... Bueno, no vamos a entrar en ese detalle, pero lo interesante es que sí era un discípulo de acción. No es que pensara mucho, pero bueno, versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Eso sería lo primero que saldría de la boca de ustedes si estuviesen en esa barca aquella noche? No sería lo primero en mi pensamiento tampoco. Posiblemente Miguel, ¿cierto? Sí, Miguel, sí. ¡Ay, el Señor lo está haciendo, yo también! Todos tenemos un Pedro dentro. Sí. Algunos más fuertes que otros. Pero bueno, entonces, pero vemos, y él dijo, ¿qué dijo el Señor? No, quédate ahí.
ven. No era piénsatelo. ¿Qué le dijo? Ven. Ven. Y si hubiesen sido los otros 11, ¿les hubiera dicho lo mismo? Sí. Claro, ven. Pero solo uno. Solo uno del montón tenía eso en mente de querer caminar sobre las aguas. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas. Vemos ahí que empezó a andar sobre las aguas para ir ¿a dónde? A Jesús. No, él no estaba buscando la manera de poder ya dejar la barca y poder caminar por las aguas donde quiera que le gustara. No. Él quería llegar al Maestro. Él quería estar con el Señor. Nosotros tenemos tantas ganas de estar con el Señor que estamos dispuestos hasta de saltar y caminar sobre el mar. No, ya todo el mundo lo que tiene es hambre. Ok. Entonces necesitan otro tipo de ánimo. Ok. Y vemos que de los 12 discípulos solamente Simón Pedro puede decir que ha caminado sobre el agua. Los demás no. Aunque no caminó por mucho tiempo, porque leemos el 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo ¿qué? ¿Cómo? Ahora vamos a ponernos que nosotros estamos en esa situación. ¿Cómo lo diríamos? Señor, sálvame. Señor, sálvame. Ay, Señor, sálvame. No, ¿cómo lo diríamos? Vamos, 1, 2, 3. ¡Señor, sálvame! ¿Verdad? Y claro, y eso que quedó corto, pero lo interesante es que sí. O sea, no se puso a orar, Padre eterno, gracias al Señor. No, ahí fue una oración directa y precisa. Señor, sálvame. Básicamente lo que dijo fue, Hosiana, sálvame hoy, sálvame ahora. Y entonces, nos parece una oración corta, pero definitivamente es efectiva. El versículo 31, ¿qué hizo el Señor? Se quedó ahí mirándolo hundirse un poco más, ¿verdad? No, porque te quitaste la vista mía, no, vamos a ver, para que lo sufra bien, para que se acuerde. Le falta remojo. ¿Verdad? No, eso no fue lo que hizo el Señor. No se puso a burlarse de él, no se puso a... Porque hay personas que creen que Dios es malo. No. ¿Qué dice ahí? Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esto me trae a la mente que yo no creo que Jesús le dijo esto a Simón Pedro con una cara endurecida o enojada. O sea, el hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo no creo que el Señor se lo dijo de esa manera. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que el Señor no se lo dijo de esa manera? Además de que el Señor es manso. Además de eso, Pedro era el único de los discípulos que demostró una fe temprana. Ahí, Simón Pedro. Y ¡pum!, se lanzó al mar cuando el Señor le dijo, ven. Él fue el que obedeció. ¿O no? Él fue el que obedeció.
Y aunque se dejó llevar por el sonido del viento y el agua salpicándole en la cara, versículo 32, y cuando ellos subieron en la barca, ¿qué pasó? Se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo que verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Lo reconoces como tal en tu vida? Amén. Jesús y Pedro subieron a la barca y leímos que se calmó el viento. Y esto es exactamente lo que sucede cuando Jesús entra en tu vida. No estoy diciendo que se te van a ir los problemas, no, pero Él está contigo. Muy distinto a vivir una vida y sufriendo todo lo que uno sufre, necesitando al Salvador. Volviendo a Marcos 6:51, leemos Marcos 6:51, dice, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Eso es en Marcos, ¿verdad? Y leímos anteriormente que le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Claro, en lo que habíamos leído en Mateo. Pero algo interesante es que esta es la segunda vez que Jesús les calmó las aguas y el viento. Esta es la segunda. La primera, lo pueden leer después, es en Marcos 4, 35 al 41. Y nosotros lo habíamos leído hace unos cuantos domingos atrás, que Jesús estaba durmiendo en la barca, ¿cierto? Y suscitó una tormenta que los discípulos quedaron aterrados todos y no sabían qué hacer, ¿verdad? Y no fue hasta que despertaron al maestro, y leemos, si quieren buscarlo, Marcos 4, solamente echan para atrás un poquito de 2 capítulos, Marcos 4, 39 al 41, podemos recordar y leer versículo 39, y levantándose, reprendió a los discípulos. ¿Por qué me levantaron? No. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar que calla, enmudece. ¿Y qué pasó? Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aun el viento y el mar le obedecen. Lo interesante es que todos habían vivido lo mismo y en la segunda oportunidad, solo Pedro sintió movido a lanzarse a caminar sobre el agua. Aunque todos habían visto al maestro dormir durante una tormenta, si el creador del universo está dormido en una tormenta, no creo que su creación se podría apoderar de él. ¿Estamos entendiendo? ¿Cuántas tormentas, como dije antes, nos encontramos? Y de distintas formas. Pero si buscamos al Señor, Él nos promete ¿qué? Grande bonanza, nos promete paz en medio de esa tormenta, ¿verdad? Y esto me trae a otro detalle que no se me ha ocurrido anteriormente, sino esta vez cuando he estado leyendo. No sé por qué antes no me llamó la atención, pero ahora sí, gloria a Dios. Lo interesante es que Jesús caminando sobre las aguas, ¿verdad? Y
tenemos que volver a Juan 6:21 porque ese es el detalle al cual quiero llegar. Juan 6:21 dice, ya vemos que Jesús está entrando a la barca, ¿verdad? Juan 6:21, ellos entonces, ¿con qué? Con gusto, claro, sí, Señor, ven, por favor. Con gusto le recibieron en la barca, la cual que llegó enseguida a la tierra donde iban. Habían estado remando toda la noche y solamente llegaron hasta el centro del mar de Galilea. Déjenme decirles que el mar de Galilea no es muy grande. Y habían pasado toda la noche remando y solamente para llegar al centro. Pero él entró en la barca y ¡chum! Llegaron al sitio donde tenían que llegar. O sea, ahora sí que querían al maestro, porque él era como el motor de una lancha. ¡Chum! ¿Verdad? Bajo las fuerzas de los discípulos remando toda la noche y no avanzando gran cosa, vemos que Jesús entró en la barca y enseguida llegaron a donde iban. Y viene la próxima observación, enseguida llegaron a donde iban. Pero ¿cuál era el destino a donde ellos querían llegar originalmente? ¿Se acuerdan? Betsaida, ¿verdad? Eso en Marcos 6:45. Pero también en Juan 6:17 querían llegar a Capernaum. Entonces posiblemente algunos querían llegar a Betsaida y otros querían llegar a Capernaum. ¿Quién sabe? Pero en realidad es la zona general, pero aparentemente no tenían claros dónde querían llegar. Posiblemente a causa de la tormenta cambiaron el destino. Pero cuando Jesús entró en la barca, el rumbo cambió. Yo sé que algunos de nosotros aquí no nacimos en estas tierras, ¿cierto? Algunos de aquí venimos de otras partes del mundo, ¿cierto? La gran mayoría de Latinoamérica en algún momento. Otros no tenemos idea. Pero lo interesante es que ustedes vinieron con cierto rumbo en mente para hacer cierta cosa, ¿verdad? ¿Qué era lo que vinieron a hacer? Por lo menos alguien fue honesto. Gracias a Dios, sí. Dinero, money, lana, plata. ¿Qué otra cosa? Sí, cash luna, ahí, algunos están contentos. En quichua hay también kuski. ¿Qué? Kuski. Kuski. Wow, miski, kuski. ¿Verdad? Para que sepan. Tengo buenos profesores del quechua aquí. Ahora ni me acuerdo que es miski, pero... sí, corría, o sea que... Ya veo, ya. Miski, kuski. Con razón se va para el Cusco siempre, ¿verdad? Porque allá hay mucho kuski, ¿verdad? No. Mal chiste, perdóname a todos los hermanos. Ahora sí que voy a causar problemas. Pero que hay una raya más al tigre. Pero lo interesante es que vinieron en busca de cuartos, chivilines, ¿qué otra pasta? Bueno, ahí ya sabemos. Y entonces llegaron acá y encontraron algo que no pensaban ni encontrar. Algunos encontraron su pareja, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Su esposo, su esposa, bueno. El Señor añade, gloria a Dios. Pero también algunos encontraron a Jesús. Amén. Y a pesar de que posiblemente el pensamiento no ha cambiado en cuanto a buscar dinero,
¿cómo es el Kuski? El Miski. Pero espero que el Señor también ha cambiado un poco el rumbo de ese pensamiento. Lo interesante es que según lo que leemos en los evangelios de Mateo y de Marcos, llegaron a la región de Genezaret. No llegaron a Betsaida ni a Capernaum. Cuando Jesús entra en tu barco, cambia el rumbo de tu vida. Y debe cambiar las prioridades, pero ahí es donde nosotros tenemos que tomar la decisión. Si vamos a permitir que Él nos la cambie o no. Muchos que queremos seguir. Oh, no, yo marco tarjeta en el culto y ya sigo viviendo mi vida como si nunca hubiese conocido al Señor. Mala cosa. La última vez que habían estado en la región de Genezaret o Gadara, también después de una tormenta, Jesús había librado a 2 hombres endemoniados, ¿se acuerdan? Y aunque la gente les dijo a Jesús que se fueran de ahí, de los 2, uno de ellos quiso seguirle, pero Jesús le dijo lo siguiente en Marcos 5, 19 y 20, dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Versículo 20 de Marcos 5. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis, que eso en realidad es la región donde estaban, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos que se maravillaban. Jesús tuvo que llevar a sus discípulos a aquella región para que vieran el cambio que pasó en la región del Genezaret. Volvemos a Marcos, pero vamos a leer los versículos del capítulo 6, Marcos 6, pero ahora vamos a seguir leyendo los versículos 53 al 56. Y así terminamos el capítulo 6 de Marcos. Dice, terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. En ese momento la gente no salió a decirle que se vayan, no. Versículo 54. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y claro que conocieron al maestro. Él había enviado a la legión de demonios que atormentaban a los 2 hombres a un hato de 2000 cerdos. Y estos cerdos inmediatamente corrieron hacia el mar de Galilea y se precipitaron al mar desde un barranco. Entonces, claro que se van a acordar de él. ¡Ay! Se me fue el negocio, ¿verdad? Literalmente al pique. Por supuesto, la gente no quería que Jesús permaneciera ahí por temor también de ver a los 2 endemoniados ya en sus cabales y tranquilos. Eso les asustó más que los cerdos corriendo y perdiéndose. Aparentemente aquel quien quiso seguir a Jesús cumplió con su cometido de ir por toda su tierra y proclamar lo que Jesús hizo por él. ¿Estamos haciendo eso nosotros? Yendo por nuestro lugar de influencia, o sea, la gente que conocemos, y estamos compartiendo esas buenas nuevas. Amén. Gloria a Dios. Amén. El detalle es, vemos los resultados. Ahí, versículo 55 de Marcos 6 dice, y recorriendo toda la tierra de alrededor comenzaron a traer de todas partes, ¿qué? Enfermos en lechos a donde oían que estaban. ¡Wow! Ya querían estar con el maestro. ¿Pero por qué? Porque este había hecho lo que tenía que hacer. Así como Pedro, saltó y empezó a hacer lo que el Señor le dijo que hiciera. Ya todos querían conocer a Jesús por el testimonio de aquel hombre. Versículo 56. Y donde quiera que entraba, en aldeas, o sea, más de un sitio, ciudades o campos,
ponían en las calles a los que estaban enfermos. O sea, eso parecía, bueno, pues el desfile, ¿verdad? Y lo interesante es, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. No estamos hablando del manto de Turín, que eso es una mentira, quiero que lo sepan, porque si el creador del universo dice que no se haga imagen de él, ¿ustedes creen que él va a permitir que su imagen sea puesta? Claro que no. Y además, el tipo parece un tío mío. Más vikingo no puede ser. Judío no es. Para nada. Entonces, perdón, es que tenía que meterme con alguien hoy. Además de los peruanos y ecuatorianos y bolivianos. Entonces, y no sé cuántos más. Pero vemos que ellos tocaron el borde de su manto y todos, ¿cuántos? Todos los que le tocaban quedaban ¿qué? Sanos. No era un milagro a medias. Quedaron sanos. No es lo que uno ve por el YouTube y otros tantos lugares. Que ves cosas así como, ¡ay, me están creciendo las! ¡Ay! ¡Oh, echa para atrás, para atrás, para atrás! No. Cuando el Señor sana, sana de verdad. Amén, amén. Sana y sana completamente. Además, habían oído acerca de la fe de la mujer que sufrió del flujo de sangre por 12 años. Y ella, al tocar el borde del manto de Jesús, quedó sana. Y hemos leído acerca de todos estos milagros hechos por Jesús. En este solo capítulo 6 de Marcos hemos leído acerca del envío de los 12 apóstoles, que Jesús les dio la autoridad para sanar enfermos y reprender a los demonios. Además de la multiplicación de los panes y los peces, el caminar sobre el agua, ¿verdad? El calmar el viento, la pronta llegada a la otra orilla y las sanidades de los enfermos en la región de Genesaret, que antes lo habían echado. ¿En quién has creído? ¿En quién has puesto tu confianza? Nos falta un versículo por ver. Ay, pastor, ya. Marcos 6:52. No lo hemos, o sea, lo leímos al principio, pero no lo hemos visto. Y esto causa un montón de problemas. Marcos 6:52 dice, porque aún no habían entendido lo de los panes. Espérate. ¿Habían visto todo esto? Y todavía no entienden lo de los panes. Ok. Por cuanto estaban, ¿qué? Endurecidos sus corazones. ¿Cómo estaba el faraón? Endurecidos. ¿Cuántos saben lo que significa la palabra corazón en griego? ¿Cuál es la palabra corazón en griego? Lo usamos todos los días. En realidad es cardio. O sea, cuando hablan del cardio, oh, estoy haciendo mucho cardio. Y después salen a fumar. No entiendo, pero bueno. Ah, no eran los pulmones, era el cardio. Okay. Pero lo interesante es, estaban endurecidos sus corazones y por alguna razón los discípulos pudieron creer en que Jesús sanaba a los enfermos, ¿verdad? Y echaban fuera a los demonios porque también Él les había dado esa misma potestad y esa misma autoridad. Entonces para ellos, estoy invitado, sanar enfermos y qué sé yo. Pero en cuanto a los otros milagros y señales y prodigios que el Creador podía hacer, siendo hombre no podían entender ni tampoco creer
que él, siendo hombre, hacía todas esas cosas. Aun cuando ellos lo vieron y lo experimentaron, les costaba creerle en su divinidad. Posiblemente podían creer que era un profeta, pero Dios mismo les costó. Tanto era la incredulidad de ellos, que vamos a adelantar un poco la lectura a Marcos 8. Y con esto terminamos. No todo el capítulo, tranquilo. Pero Marcos 8, 14 al 21, vemos una escena donde el Señor, imagínense, hemos leído esto en Marcos 6 y ahora todavía en Marcos 8, ya han visto más milagros todavía. Marcos 8, 14 al 21, se los leeré, no los explicaré, pero vamos a leerlo y entenderemos, porque ya cuando nos toque leer eso y estudiarlo, lo veremos bien. Pero Marcos 8, 14, habían olvidado de traer pan. Sé como cuando uno va en un viaje, ¿verdad? ¡Ay! Se me quedó el pan. Oh, se me quedó, qué sé yo, que no, los frutos secos. Bueno, la ensalada, no sé cuántos comen ensalada cuando están viajando, pero a lo mejor sí, yo no sé. Pero, ¿cómo se llama eso? Los chihuí. Sí, el Tex-Mex y qué sé yo, el Doritos, y ay, se me quedó esto, se me quedó. Ya ven que tengo hambre. Entonces, seguimos. Entonces, habían olvidado de traer el pan. No. Y no tenían sino un pan consigo en la barca. O sea, uno entre todos esos buitres. ¿Ok? Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de ¿qué? De los fariseos y de la levadura de Herodes. O sea, tanto el pensamiento humano en cuanto a la ley de Dios y las leyes que ellos montaron, además de Herodes, que a él le encantaban las cosas que venían de Roma. Entonces, mucha levadura por todos lados, o sea, mucho pensamiento que no venía del Señor. Por eso él dice, mucho cuidado con esto. 16. Y discutían entre sí, como cosa rara. Discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y sí. Consuelo, imagínense. Y esos son los discípulos. 17. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan, no entendéis ni comprendéis, aún tenéis que endurecido vuestro corazón, todavía lo tienen endurecido. Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Versículo 19. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Muy bien, están bien. 20. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. O sea que ya había ocurrido lo de la multiplicación de los panes nuevamente, pero a 4,000 personas. 21. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? ¿Has visto todos estos milagros? Y esto nos trae a otro punto. Yo he recibido llamadas de personas de que la razón por la cual no vienen es porque no tenemos el show de tumbar gente. Las veces que yo he visto gente siendo tumbadas en la Biblia, no es buena cosa. Tienes a Ananías y Zafira, que se tumbaron porque mintieron al Espíritu Santo. Esa no es la clase de tumbar gente que yo sé que la gente no quiere, pero ¿a qué vamos? Y vamos rápido. Vemos aquí que no importa cuántos milagros tú ves o dejas de ver, eso no te va a convencer. ¿Por qué? Porque quieres seguir viviendo en tu pecado. Tu pecado, cualquiera que sea, es más grande para ti que Dios.
mí lo que estaba pasando con algunos de estos discípulos, y lo sabemos por Judas Iscariote específicamente, pero que todavía tenían ciertas cosas que eran más grandes para ellos que Dios mismo. Jesús es quien dijo quién es. Él es Dios. Lo demostraba a cada rato. Pero aún nosotros, me incluyo, perdemos de vista en quién hemos creído. Se los diré. Se encuentra en Apocalipsis 1:8. No tienen que buscarlo. Jesús dice, yo soy el alfa y la omega. Este es Jesús diciéndolo. Principio y fin. Dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso, el Shaddai. ¿En quién has creído? Si has creído. ¿O solamente crees en tus propias fuerzas? Y solamente te acuerdas de Dios cuando hay un examen o que te falta pagar una cuenta. O que va a llegar la suegra a estar un rato en la casa. O el suegro. O el papá o la mamá. O sea, me da igual. Un familiar que les cae pesado. Cualquiera que sea. Espero que no sean sus esposos o esposas. Pero no. Y si lo es, bueno, arregla esa relación ahora mismo. Perdónense. Porque eso es lo que dice el Señor. Yo te perdono, pero ojo, si no puedes perdonar a tu propio hermano o hermana o la persona con quien vives y eso, o sea, a quien tú ves, no, tienes que perdonar. Sea que te perdonen a ti o no, da igual. Tú perdonas. Jesús dijo, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. Eso es mucho, ¿saben? Eso es mucho más que cualquier milagro que Él puede hacer. Porque también nos promete vida que eterna. Y eso es mucho mejor aún de cualquier cosa que nosotros podamos tener o dejar de tener sobre esta tierra. Amén. Eso vale mucho, 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 mucho más. Y Él termina diciendo, el Todopoderoso. Todopoderoso. Creen en Él y créanle a Él. Y deja que Él cambie el rumbo de sus vidas. Que ya la meta no sea los chivilines o el miski, no, ¿cómo es? El kuski, el dinero, las riquezas. Hay una palabra que sale en la Biblia y mismo Jesús dice, no puedes servir a dos señores. O sirves a Dios o le sirves a las riquezas. El Señor no dice que no te va a proveer, sí te va a proveer, a lo mejor no todo lo que tú quieres, pero sí te va a proveer lo que necesitas. Y un poco más, claro que sí. Entonces vamos a creerle a Él. Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor. Y Señor, perdónanos porque no hemos sido fieles, ni en lo poco, mucho menos en lo mucho nos pondrás, claro que no, porque Señor, ayúdanos a creerte a ti completamente. Señor, que seas tú en la barca y llevando el timón de nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos. Perdónanos cuando nosotros hemos querido tomar el timón. No puede ser.
Gracias, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos y hermanas. Y los que no han creído en ti, Señor, que hoy sea día de salvación, que puedan ser como Pedro, sálvame hoy, para que nos libres a todos, Señor, primero de un infierno eterno, pero peor aún, de estar en un lugar lejos de ti. Te necesitamos. No podemos ni respirar sin ti. No, nuestro corazón no puede latir sin tu permiso, Señor. Y perdónanos nuestra arrogancia de pensar de que nosotros sí podemos cuando no es así. Solo tú eres el Todopoderoso. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Nuestro amigo de YouTube, feliz Día de las Madres y para adelante, buen provecho. Dios le bendiga.